Queremos hacer llegar un saludo revolucionario a todos los trabajadores de Bolivia y del mundo y queremos convocarlos a que este 1 de mayo reivindiquen esta fecha histórica como un día de lucha, como un día de protesta para reivindicar nuestros derechos fundamentales, pero además poner en alto la política de la clase obrera. Estamos viviendo una etapa muy difícil a nivel mundial con la profundización de la crisis económica, donde tanto la clase dominante como sus gobiernos serviles se están dando a la tarea de destruir nuestros derechos laborales, está aumentando la desocupación, el hambre y la miseria. Estamos siendo testigos cómo las grandes potencias, para mantener su hegemonía económica mundial a la cabeza de Estados Unidos, están arrastrando a la humanidad a la barbarie. Han provocado guerras en Europa entre Ucrania y Rusia, están provocando el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel y continúan impulsando su política de sometimiento económico de los países atrasados para saquear sus recursos naturales, aprovechar su mano de obra barata y utilizarlos como mercado para vender sus mercancías. En esa línea, los gobiernos en toda América Latina se están derechizando, están aplicando medidas dictatoriales, represión contra el pueblo y están aprobando leyes totalmente antipopulares y antiobreras para descargar todo el peso de la crisis en las espaldas del pueblo empobrecido. Para esto cuentan con el apoyo de la burocracia sindical, pues han sometido a las principales organizaciones sindicales a los dictámenes de la clase dominante y de los gobiernos de turno, y las utilizan como una herramienta para aplicar todas sus medidas contra la clase obrera y el pueblo en general. En Bolivia estamos recibiendo este 1 de mayo con un incremento salarial miserable que ha sido transado entre la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana, los patrones y el gobierno. Un incremento que nos condena a vivir con salarios miserables que no cubren el costo de la canasta familiar. Además, seguimos sin conseguir la jubilación con el 100% de lo que ganamos en vida activa y más bien el gobierno, en complicidad con la COP, pretenden impulsar un proyecto que va a obligar a los trabajadores a jubilarse y los va a condenar a vivir con rentas de hambre. También estamos viendo la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita con el recorte presupuestario constante que el gobierno hace a este servicio. También somos testigos del manoseo político que hacen los gobiernos de nuestras cajas de salud, evitando que este servicio llegue a la mayoría de los trabajadores y sus familias. Frente a este terrible escenario, solamente la clase obrera organizada y movilizada va a poder poner freno a los ataques que la clase dominante y sus gobiernos serviles están realizando contra la clase obrera y el pueblo en general. Es por eso que debemos levantar las banderas del antiimperialismo, exigiendo el fin de la guerra, la autodeterminación de las naciones, que pare el genocidio del pueblo palestino. Es importante que los trabajadores fortalezcamos la actividad sindical, realicemos pactos intersindicales y alianzas con otros sectores populares para poder defender nuestros derechos colectivos. En ese sentido, hacemos un llamado a todos los trabajadores y al pueblo a luchar por un incremento salarial que cubra el costo de la canasta familiar, pero además luchar por la escala móvil de salarios, para que en la misma medida en que suban los precios de la canasta familiar, también tengan que subir nuestros salarios. Pero no nos olvidamos de los desocupados, de la gente que no tiene trabajo y que vive del día. El gobierno, el Estado burgués, está en la obligación de generar fuentes de trabajo para dar también atención a todos los desocupados. Asimismo, hacemos un llamado a luchar por una jubilación con el 100% de lo que ganamos en vida activa, con aporte tripartito para que tanto el patrón como el Estado que explotan nuestra fuerza de trabajo tengan que aportar para que tengamos una jubilación que nos permita cubrir nuestras necesidades. En ese mismo sentido, llamamos a que los obreros impongamos la administración obrero colectiva en los seguros sociales de salud y en la gestora pública, para que seamos los trabajadores los que administremos nuestros propios aportes. Asimismo, debemos luchar contra la burocracia sindical por recuperar nuestra Central Obrera Boliviana y nuestros entes matrices de manos del gobierno para que sirvan como herramientas de lucha, como armas de defensa de nuestros derechos y no como ahora para aplicar la política servil del gobierno. En ese sentido, sabemos que la Central Obrera Boliviana está convocando a una marcha,
pero no para defender los derechos laborales de los trabajadores, sino para dar su respaldo al gobierno. Nosotros, en contraposición, llamamos a los trabajadores a participar de la marcha del 1 de mayo que está convocando la Central Obrera Departamental, las federaciones y los sindicatos, para reivindicar este pliego petitorio y para levantar en alto las banderas de la independencia política y sindical, que no es otra cosa que oponer la política de la clase obrera a la política de la clase dominante, a la política servil del gobierno, para reivindicar nuestros derechos. Es así que convocamos a todos los trabajadores y al pueblo en general a que se sumen a esta marcha del 1 de mayo. La concentración se va a realizar en el reloj del barrio obrero a las 8:30. Es importante la participación de todos para reivindicar este día de lucha, para reivindicar un 1 de mayo revolucionario y combativo.